Entonces, el curso de Ciencias Naturales 1 de primero básico, vamos a comenzar a trabajar en el contenido de la segunda unidad. Entonces, luego de su carátula de segundo bimestre, vamos a colocar el tema número 1, que es la herencia. Entonces, por favor, vamos a ver qué es herencia, pero no estamos hablando de la herencia que nos dejan, por ejemplo, un terreno o algún dinero, no, sino estamos hablando de la herencia biológica. O sea, todos pues vienen de una madre y un padre y compartimos algunas similitudes con ellos, ¿verdad? Alguna información. Entonces puede ser que alguno por ejemplo, usted si tiene hermanos, puede ser que un hermano sea más parecido a uno de sus padres, puede haber uno que tenga la mitad de ambos, ¿verdad? Que se parezca mucho en igual cantidad a los dos padres, o puede haber alguien que se parezca solo a su papá o solo a su mamá. Entonces, existen todas esas posibilidades genéticas. Entonces, cuando hablamos de herencia, nos referimos a el proceso por el cual la descendencia de una célula u organismo, o sea, los hijos, células hijas o nosotros como hijos de dos personas, pues adquirimos o está predispuesta a adquirir características físicas, fisiológicas, morfológicas, bioquímicas o conductuales de sus progenitores. Bien, esta es la definición de herencia biológica. Ahora, dicho de una forma más simple la herencia biológica explica por qué los hijos se parecen a los padres. ¿Por qué tenemos elementos de ambos? Porque eso se hereda. Las características, ya sea físicas, o sea, del cuerpo, fisiológicas, por ejemplo, alguna enfermedad que se puede heredar, morfológicas, que la forma de la nariz sea igualita a la de la mamá o del papá o de algún familiar, ¿verdad? Bioquímicas, pues nuestro cuerpo funciona igual al de nuestros padres. O conductuales, por ejemplo, siempre hay un hijo que tiene el carácter de la mamá y andan ahí chocando a cada momento, ¿verdad? Es que, ¿cómo te gusta alegar? Y a ella también, ¿verdad? Entonces, puede ser hasta de conducta, que heredamos esas características de los progenitores, o sea, de quienes nacimos. Entonces, eso es la herencia biológica y se explica a través de la genética, que es una ciencia de la que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, a ver, ¿se entiende esta parte de la herencia biológica o hay algo que les ocasione dudas? Si se entiende bien, quizás solamente sería tiempo para copiar la definición. Entonces, esta sí es nuestro primer concepto importante para la segunda unidad, que es la herencia biológica. Y es este proceso en la cual los descendientes o hijos adquieren características de los progenitores, o sea, de los padres. Eso es herencia. Y la herencia biológica es el objeto de estudio de la genética, que es una ciencia. Miren, aquí le falta una tilde a esto. Ahí, por favor, si van a escribir genética con tilde sobre la segunda E, por favor. Entonces, copiamos esta definición importante. Ustedes me dicen cuando hayan terminado. Ya se me... Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos la definición de herencia y se lo voy a agregar aquí desde el título, biológica. Herencia biológica. Entonces,
heredamos características de nuestros progenitores, o sea, no salió de la nada que usted tenga esa forma de la nariz o ese comportamiento, pues son características que heredamos de nuestros padres. Algunos en igual medida, otros pues heredamos más de la mamá, otros más del papá. Entonces eso depende. Por eso es que ninguno de los hermanos es exactamente igual, aunque vengamos de los mismos padres. Porque según la lotería genética, va a ver quién saca más de uno de los padres o de ambos. Entonces, a eso estudia la genética. Entonces veamos qué es genética. Vamos a escribir la definición, por favor. Genética es la ciencia o disciplina. ¿Se recuerdan que en ciencias ya vimos un montón de ciencias? Las físicas, las químicas. Bueno, ahorita vamos a ver una más de las biológicas. La genética es una rama de la biología. Entonces es una ciencia que deriva de ella. Esta se encarga de estudiar cómo se transmiten las diferencias características de progenitores a descendientes, es decir, de los papás a los hijos. Para eso va a estudiar una molécula que, a ver si reconocen cómo se llamará esta molécula que están representando en esta imagen. Cromosoma. Muy bien, ¿está relacionada? ¿Alguien la conoce con otro nombre? Esa estructura de doble hélice, a ver si alguien le sabe el nombre o las siglas con las que se llama. Señor, ADN. ADN, muy bien. Esa información, esas características que heredamos de nuestros padres están escritas en nuestro ADN, en ese código genético. El ADN se guarda, como dijo el compañero, en los cromosomas. Tiene mucha razón. Y ahorita lo vamos a ver bien detallado. Pero primero, necesito que copie la definición de genética. Entonces, la herencia es el proceso de pasar esas características a nuestros descendientes y la genética es la ciencia que estudia cómo se pasan esas características. O sea, por qué un hijo se parece tanto a sus papás, por qué el otro hermano no se parece tanto a sus papás, o sea, ¿qué pasó ahí? Eso lo estudia la genética. Es normal que entre hermanos tengan características similares y también cosas distintas. No nos parecemos del todo a nuestros hermanos. Y eso que somos hijos de los mismos padres. Pero bueno, eso lo tiene que ver mucho, mucho con la genética. Veamos entonces, ustedes me dicen si ya copiaron la definición importante o si necesitan tiempo. Todavía no lo he copiado bien. Ah, muy bien, 1 minuto para copiarla. Ya sé. Excelente, entonces, bueno, vamos a hablar mucho de esta ciencia que va a estudiar porque nos parecemos a nuestros progenitores. Veamos entonces, en la siguiente diapositiva nos preguntan cómo se transmiten los caracteres de generación en generación. O sea, de qué forma esa información genética está guardada en nosotros y cómo salió o cómo la obtuvimos. Entonces, para eso debemos entender cómo se guarda la información genética en nuestros cuerpos. Entonces, primero tenemos aquí esta molécula que mencionaron ustedes que se llama ADN. A ver, el ADN tiene un nombre, no solo son esas siglas, pero le vamos a insertar aquí. Entonces, ADN es, a ver si conocen el nombre completo, ¿alguien lo conoce? Ácido desoxirribonucleico. Muy bien, desoxirribonucleico. Vamos a poner esto más grande porque está demasiado pequeño. Vamos a ver. Me faltó una tilde por ahí. Ahí está. Ah, no era tilde. Muy bien, ácido desoxirribonucleico. Ese es el nombre del ADN. Lo vamos a dejar por acá.
Entonces, nuestra información genética se guarda en el ácido desoxirribonucleico, es decir, en el ADN. Lo podemos observar acá, son dos hélices entorchadas, enlazadas, como usted lo quiera llamar. El ADN se forma por los nucleótidos, que es una azúcar desoxirribosa, por eso el nombre desoxirribonucleico, más un grupo fosfato, y una de 4 bases nitrogenadas, que son la guanina, citosina, adenina y timina. Esta es la estructura del ADN, o sea, de eso está hecho, de varias moléculas, forma de varios compuestos, eso forma una molécula llamada ADN. En esta formación, ¿verdad? Que tiene su propia forma de estructurarse, se van a ver parejas de estas bases nitrogenadas que son las que unen las dos hélices. La timina siempre se va a unir a la adenina, como pueden ver acá, solo a ellos, ya sea adenina primero y timina después, o timina primero y adenina después, pero solo entre ellas dos se van a unir. Y lo mismo ocurre con las otras dos. La guanina siempre se va a unir a la citosina, ya sea al derecho y al revés, va citosina primero y guanina después, no importa, pero solo entre ellas dos se van a enlazar. Y así se va uniendo esto como que fuera una escalera, ¿verdad? Cada pareja de bases nucleotídicas o nitrogenadas forman estos eslabones como de escalera que vemos aquí en el ADN. Entonces, esta es la molécula que guarda nuestra información genética. La unidad de la herencia, por favor escriba, bueno, vamos a insertar otro texto aquí donde dice gen. Un gen es la unidad de la herencia. La forma en que se escribe nuestra información y que la vamos a decodificar, o sea, que se va a poder ver en nuestro cuerpo. Es a través de los genes. Los genes se consideran la unidad de la herencia. Entonces, esa es la definición de gen. ¿Qué es un gen? Es un segmento, un pedazo de esa cadena de ADN. Entonces, digamos, un pedazo de aquí de la hebra de ADN lo conocemos como gen. Si un gen se activa, puede hacer que tengamos cierta característica física. Si un gen no se activa, pues no la tenemos. O las células, por ejemplo, de su cuerpo guardan toda la secuencia de ADN, pero no se activan todos los genes. Por eso hay células con diferentes funciones en nuestro cuerpo. Entonces vamos desde ADN. ADN pues es la unidad, la molécula que guarda la información genética. Es esto. Un segmento de ADN le vamos a llamar gen. El gen es la unidad de la herencia. Utilizando unas proteínas llamadas histonas, el ADN, todos los genes se enrollan y se van enroscando, condensando hasta formar esta estructura, que fue lo que mencionaba su compañero, los cromosomas. O sea que el ADN no son como una madeja de hilos ahí sueltos, no, sino que están bien enrolladitos en esta estructura, en los cromosomas. Entonces, todo el ADN que nos hace ser lo que somos, la especie humana, se guarda en cromosomas, en estas estructuras, como que estuvieran bordadas, ¿verdad? Hechas con hilos. Pues esos hilos son las hebras de ADN. Enrolladas allí, se guardan en los cromosomas. A ver, otro dato importante, lo voy a insertar. Cuando hablamos de cromosomas como seres humanos, entonces la especie humana tiene 46 cromosomas, sea 23 pares, ¿verdad? A ver, ya sabemos que un par tiene dos objetos, ¿verdad? Como un par de zapatos. Igual, cada una de nuestras células tiene 46 de estos cromosomas. Entonces, esa es en la especie humana. Por ejemplo, una mosca tiene como 150 cromosomas. Somos especies distintas. Entonces, la especie humana tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. De estas estructuras que están viendo. ¿De qué están hechos los cromosomas? Pues de ADN ahí bien enrolladito y guardadito. Entonces, se empaqueta el ADN y los genes. Están dentro de los cromosomas.
Entonces, los cromosomas los vamos a encontrar en cada una de las células de nuestro cuerpo, específicamente adentro del núcleo de cada célula. Allí vamos a encontrar el ADN, nuestra información genética. A ver, la especie humana tiene 46 cromosomas. La última pareja de cromosomas, si es XX, como con esta forma, nace una mujer. Y si es XY, o sea que le falta una patita al último cromosoma, nace un hombre. Entonces, la información genética incluso determina qué sexo vamos a tener, si somos hombre o mujer. Entonces, es bastante importante. Todo lo que usted es como organismo está escrito en su código genético, en esto, desde el ADN, en los genes, en nuestros cromosomas, dentro del núcleo de cada una de las células. Y bueno, sabemos que estamos hechos de células, tenemos millones de células formando nuestro cuerpo y en cada una encontramos la información genética. A ver, algo que necesiten que explique de nuevo o que repita, porque aquí no hay mucha información en esta diapositiva, pero sí tienen que tomar nota de la explicación. Señor, lo que yo no entendí muy bien es lo del nucleótido. Ah, lo de acá. Sí, mire, con ustedes no voy a preguntar a tanto a detalle la estructura del ADN. O sea, donde dice nucleótido es una molécula compuesta por un azúcar desoxirribosa y por un grupo fosfato, o sea, son compuestos químicos. Entonces, no voy a preguntar a detalle, ¿verdad? Solo que recuerden que nuestra información genética se guarda en la molécula de ADN, que es esta doble hélice, que un segmento de esta forma un gen. Tenemos miles de genes distintos. Que los genes y el ADN se enrollan gracias a esta proteína que se llama histona y se va condensando, así como juntándose, amarrándose, como usted lo quiera llamar, hasta formar cromosomas. O sea, aquí se empaqueta el ADN y se guarda en esta estructura. Y esta estructura la encontramos en el núcleo de cada célula. O sea, no voy a preguntar a detalle esto, solo recordar, ¿verdad?, que tenemos nucleótidos y estas bases nitrogenadas formando el ADN. Pero no se preocupen, no voy a preguntar esto en el examen tan a detalle, ¿verdad? Porque no es un curso de bioquímica. Entonces, con ustedes, pues únicamente estamos iniciando a conocer acerca del ADN y los genes. Pero sí tenemos que saber en dónde se guarda. ¿Alguna otra pregunta? No sé. No, Muy bien. señor. A ver, es importante que tengan esta información, entonces puede tomarle una captura, puede copiarlo, si usted quiere dibujarlo, lo puede hacer. Entonces, esa información genética está en sus células. A ver, nosotros ya hablamos en la unidad pasada, según recuerdo, hablamos un poquito sobre la reproducción humana, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Sí. Vale. ¿Se recuerdan de cómo se llamaba ese proceso donde inicia la vida del ser humano? O sea, cuando se une el óvulo y el espermatozoide. No. fecundación. Muy bien, es la fecundación. Entonces se recuerdan. También había una característica que vimos sobre el óvulo y el espermatozoide. A ver, les pregunto, a ver si se recuerdan todavía. ¿El óvulo y el espermatozoide tenían su información genética completa o a la mitad? Sí, Muy a la bien, mitad. a la mitad, perfecto. ¿Por qué entonces? Póngase a pensar en esto. Si la especie humana tiene que tener 46 cromosomas, 23 pares, o sea, todo esto completito en cada núcleo, ¿por qué el espermatozoide y el óvulo solo tenían la mitad? Porque eran haploides y no diploides, o sea, porque eran solo a la mitad de la información genética.
A ver, alguien que me diga el por qué están a la mitad de esas células. Piense, ¿por qué solo tienen la mitad de información genética? Porque son haploides, señor. Muy bien, porque son haploides, pero ¿por qué son haploides? O sea, ¿de qué nos sirven unas células a la mitad de información genética? Sí, señor, para que el bebé tenga 46. Ujú. Ya me dijeron la respuesta, fue la primera palabra y la primera cosa que pregunté, de cómo surgía el primer ser humano, o sea, la primer célula del ser humano. La primera célula, señor, es el cigoto Ajá, ¿y de dónde surge el cigoto? de la fecundación. De la Perfecto. fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Señor, la unión de órgano masculino con femenino. Muy bien, sí, eso ocurre, Es la unión pero genética de a nivel celular, señor, la fecundación es la unión genética del espermatozoide y el óvulo. exactamente, ¿verdad? Entonces tenemos que el espermatozoide y el óvulo se van a unir y funden sus núcleos. ¿Por qué? Porque están a la mitad, necesitan completarse. Entonces, cuando se da la fecundación y el espermatozoide se une con el óvulo, completan esta información genética. Entonces, como llevaban mitad y mitad, se juntan y ya tenemos la información genética completa. Por eso usted tiene la mitad de ADN surgió de su papá y la otra mitad surgió de su mamá. O sea, ahí se unificaron y formaron un nuevo código genético, o sea, crearon la información genética que le dio origen a usted. Entonces ya sabemos que esa primer célula se llama cigoto y empieza a dividirse para ir durante esos 9 meses, pues formando al bebé. Entonces, en eso, esa unión del óvulo y el espermatozoide se completa la información genética de nuestra especie y nace un nuevo individuo, ¿verdad? Se da origen a un nuevo ser vivo que pues hace cuántos años era usted ahí en formación dentro del vientre materno. Entonces, de ahí, así es como se transmiten los caracteres de generación en generación. Durante ese momento de la fecundación, la información genética de papá y de mamá se unen y dan origen a un nuevo ser vivo. Sí, entonces así es que, por eso es que tenemos características de ambos padres, nos parecemos en algo a nuestra mamá y en algo distinto a nuestro papá, ¿verdad? Entonces, porque nuestro origen, nuestro ADN tuvo origen en ellos, en la información genética de los dos. Ahora que usted dice, pero entonces, ¿por qué me parezco más a mi mamá y mi hermano se parece más a mi papá? Pues puede ser que hayan genes más fuertes, ¿verdad? Genes dominantes dentro de la familia de su mamá y por eso se parezca más a ella. O bueno, la genética ya intenta explicar eso, porque algunas características pasan distintas entre los hijos de una misma pareja, ¿verdad? De padres. Entonces, eso ya es el campo de estudio de la genética. De esta diapositiva solo quería que comprendieran cómo obtenemos la información genética de nuestros padres. Entonces, desde el momento de la fecundación, usted obtiene su código genético, su ADN, ¿verdad? ¿De dónde? Pues de esas dos células, espermatozoide y óvulo, que eran de papá y de mamá. Entonces, de ahí viene. Así es que se pasa la información genética de los padres a los hijos y esta va variando porque, por ejemplo, su papá tiene información genética de su mamá, de sus dos abuelos, ¿verdad? Y así se ha ido diversificando. Entonces la información genética va cambiando, pero sí se van pasando caracteres muy parecidos de padres a hijos. Bueno, ustedes me dicen si puedo cambiar de diapositiva. Sí, señor. Bueno, Muy bien. La siguiente vamos a hablar de entonces los genes y los cromosomas, lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Entonces tenemos que el gen es la unidad de la herencia.
Esto lo coloqué en la diapositiva anterior y lo vemos en esta también. ¿Qué es un gen? Bueno, es una secuencia de nucleótidos considerada como una unidad de almacenamiento de información. Aquí está otra vez la palabra nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Esto, lo que forma el ADN. O sea que estamos viendo una secuencia de varios de estos trozos de ADN formando el gen. Entonces, la palabra nucleótido, siempre relaciónenla con el ácido desoxirribonucleico, aunque también los vamos a encontrar en el ARN, pero ese es tema de otra clase. Entonces, aquí, una secuencia de nucleótidos podemos llamarle también un fragmento de la cadena de ADN. Un segmento de esa cadena es un gen. Entonces, aquí vemos este segmento, o sea, un pedacito de esa doble hélice que es el ADN, es a lo que llamamos gen. Los genes están localizados en los cromosomas. En estas estructuras que sabemos que están hechos de ADN, pues bien empaquetado y aglomerado ahí para darle esta forma. Y cada gen no es que estén ahí solo metidos y de forma desordenada, no, sino que tienen un lugar específico donde va cada gen. A ese lugar específico o posición se le llama locus. Entonces, locus es la parte específica de un cromosoma donde encontramos un gen o un segmento de ADN específico. O sea, que va a tener una función en el cuerpo, pero ¿qué función? Pues depende de qué gen sea del que estemos hablando. Entonces, ahí tenemos esta parte de la información genética. Nuestra herencia genética se guarda en los genes y en los cromosomas. ¿Qué son los genes? Pues segmentos de ADN. Vamos a darle aquí ingreso a un compañero. Muy bien, tomen nota de esta diapositiva y si tienen dudas, pues también pueden preguntar ahorita. Bien, algo que no se entienda, alguna palabra complicada, pues la puedo volver a explicar. Sueño lo de locus. Muy bien, locus, ahí se recuerdan de escribirlo con U, si no le van a decir usted por qué está escribiendo loco en su cuaderno, pero no, es locus. Locus significa posición. O sea que miren, voy a regresar a la anterior. Así como se ve esto, que está el ADN, segmentos de ADN son los genes, pues estos no quedan al azar en los cromosomas, o sea, no quedan como que, me voy a acomodar por aquí, no, mejor acá, no, no es un proceso desordenado. Esto se guarda en los cromosomas de manera específica. Entonces, cada gen tiene un lugar específico en donde se encuentra en el cromosoma. A eso se le llama locus. Por ejemplo, que este fuera el gen de la calvicie, que le va a hacer tener calvicie, y está en este lugar, pues este es su locus, su posición. Si usted tiene suerte y en su vida nunca se activa el gen de la calvicie, todo bien, ¿verdad? No se va a quedar calvo. Pero si se activa, pues bueno, se va a quedar calvo. Entonces, los genes que se activan o no se activan determinan características de nuestro cuerpo. Entonces, locus es la posición o el lugar donde encontramos al gen. Aquí puede haber un gen, aquí puede haber otro, aquí otro, aquí otro, depende, la posición en el cromosoma. Ese es el locus. Es solo como el lugar que ocupa dentro del cromosoma. Como aquí se ve cortito, pero un gen es un segmento bastante largo del ADN, entonces por eso ocupa una parte del cromosoma. Por ejemplo, aquí en este están pintados de color negro, como dónde inicia y dónde termina cada gen. Entonces, esos serían diferentes locus o posiciones. ¿Dónde encontramos los genes? Pues adentro de los cromosomas, de estas estructuras. ¿Y dónde encontramos a los cromosomas? Pues en el núcleo de cada una de nuestras células. 1 o 2 minutos para copiar la información importante de esta diapositiva y si tienen alguna otra duda, con gusto la resuelvo.
Ya, señor. Muy bien, entonces, a ver, estos términos sí necesito que estén bien definidos. Entonces, por favor, ADN es la molécula que guarda nuestra información genética. Gen, pues es llamado la unidad de la herencia y es un segmento de esa molécula de ADN, ¿verdad? Una parte de toda esa larga cadena. Cromosomas, pues están hechos de las moléculas de ADN y genes bien entorchaditos ahí condensados. Y los vamos a encontrar en el núcleo de cada célula. Esa es la información importante de estas diapositivas. Entonces ahora pues nos queda hablar un poquito sobre la persona que nos ayudó a saber bastante sobre genética y herencia. Si vamos a hablar de estos temas, tenemos que hablar del padre de la genética, que es Gregor Mendel, o algunos libros lo ponen como Gregorio Mendel. Entonces, Gregorio Mendel es el padre de la genética. Tenga por seguro que eso es pregunta de examen ustedes. Gregorio Mendel, padre de la genética. Él fue el responsable de descubrir mucha información sobre cómo la información genética, los cromosomas y el ADN, ¿verdad? Ese material genético se repartía de las células de los progenitores a los descendientes. Entonces, pues hizo varios experimentos de los que vamos a hablar en las próximas clases y desarrolló sus famosas leyes de Mendel. Entonces, todos los descubrimientos de él nos han ayudado a comprender más sobre la genética y la herencia y, por ejemplo, a llegar a dar asesoramiento médico para prevenir enfermedades genéticas en bebés, y cómo se produce la herencia. Todo esto lo sabemos gracias a las investigaciones que hizo este señor, este científico. Entonces, como Gregor Mendel es un personaje muy importante para la genética y la herencia, pues vamos a realizar una actividad sobre él. Tenemos 20 minutos, entonces en ese tiempo van a hacer su primera actividad de reforzamiento. Voy a hacer lo posible de que no queden de tarea, sino de que las logremos hacer en clase para que pues no haya tanto problema en las tardes o que se les olvide hacer la tarea o no me la entreguen, no, sino que de una vez en las clases vamos a tratar de abarcarlas. Entonces, de esta diapositiva lo más importante es esto. Gregor Mendel, padre de la genética, por favor. Entonces ya vamos a hablar de las leyes de la herencia que él descubrió con sus experimentos. Entonces vamos a hacer una hoja de trabajo. Primera actividad de reforzamiento de este tema. Como terminamos contenido, voy a detener la grabación. Hasta aquí llega el contenido.